Muchas gracias Liliana, buen día con los que están conectándose a esta hora. Este, mi laptop se estuvo actualizando, pero ya bueno, felizmente ya estamos aquí. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de el enfoque por competencias y cómo es que nosotros actualmente evaluamos de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a ello, versus la evaluación tradicional. Y dentro de esos instrumentos de evaluación, eh, con el enfoque formativo, están las rúbricas. Entonces, les habíamos prometido que hoy vamos a aprender o vamos a recordar cómo elaborar estas rúbricas, ya sea de manera manual o a través de la inteligencia artificial, ¿ya? Ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus aportes a través del chat. Este, ah, muy bien. Ahora sí, compartimos. Bueno, nosotros acá tenemos un pupiletras. Vamos a ir identificando algunas palabras clave con las que vamos a trabajar hoy, ¿no? Aquí tenemos prueba oral, prueba oral, rúbrica, lista de cotejo, escala estimativa. Todos estos, ¿qué serán? Instrumentos de evaluación, ¿no? La más utilizada es la rúbrica, por eso es que eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero sí les voy a enseñar cuál es la diferencia con la lista de cotejo, la escala estimativa, la prueba escrita, bueno, la prueba oral, ya sabemos nosotros eso, que eso más se ha utilizado en la tendencia del enfoque tradicional. La guía de observación. ¿Qué tienen en común estas palabras? Es que son instrumentos de evaluación. Eso significa que las pruebas escritas, las pruebas orales, también son instrumentos de evaluación tradicionales. ¿Se pueden utilizar? Sí, sí se pueden utilizar, pero no debe ser lo único. Anecdotario. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es diseñar nuestro instrumento de evaluación, en este caso la rúbrica para evaluación de los aprendizajes bajo el enfoque por competencias, ¿no? Vamos a ver los elementos, vamos a recordar los elementos que componen la competencia, este, los productos eh, que se utilizan ya sea al término de las unidades o del curso y las evidencias, ¿no?, de estos productos a evaluar. Instrumentos de evaluación, la rúbrica y finalmente les voy a mostrar cómo utilizar la inteligencia artificial para la elaboración de estas rúbricas. Estaba viendo el chat.
Entonces recordemos que para redactar una competencia que proviene del perfil del egresado, en el caso de las carreras técnicas y universitarias, ¿no? Tienen 4 elementos y hasta seis, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos utilizando los elementos básicos. Muy bien, entonces, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? ¿Es ser competitivo? ¿Es ser competente? No, no. La competencia es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que engloban y se evidencian en una acción, ¿no? Esta acción debe ser el producto, la consecuencia de algo que ya he aprendido en teoría, ¿no? Y con la aplicación de una actitud que puede estar subdividida en respeto a las normas, asistencia, puntualidad, ¿no? Y práctica de valores. Entonces, esos 3 aspectos van a conformar la actitud que está inmersa en la competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo evidenciar que aprendí? ¿Cómo puedo yo evidenciar que aprendí? Entonces, cuando hablamos de competencias, nos estamos refiriendo a aquellas acciones que, ¿no? que requieren ciertas condiciones de calidad, ¿no? Y estas tienen una finalidad. Entonces, estas acciones que nosotros ya lo tenemos en nuestro sílabo, no es que nosotros vamos a elaborar la competencia o la vamos a redactar de cero, sino que estas competencias vienen del perfil del egreso y ya están en nuestro sílabo. Es decir, nosotros estamos alineados con nuestra asignatura a, a una competencia, un más, ¿no? Pueden ser que una asignatura esté alineada a varias competencias o viceversa, ¿no? Que varias asignaturas estén alineadas a una competencia, a varias competencias. Entonces, ¿qué es lo que el alumno tiene que demostrar para ver si logró las competencias? O sea, si está aprobado, ¿no? O está en proceso, o está en proceso. Por eso es que hay un debate, ¿no? O sea, ¿lo logró? ¿Está en proceso o no lo logró? Entonces, antes en los colegios se evaluaba con dígitos, ¿no? Entonces, 11 era aprobado, pero ahora ya no, porque 11 es deficiente. Por lo menos tiene que estar en desarrollo, ¿no? Que es la nota B, que es a partir de 15. O sea, a partir de 15 ya se acepta la aprobación de una asignatura en los colegios. En las universidades, según la ley universitaria, tiene que ser 11. 11. Entonces, yo tengo que elaborar mi evaluación pensando en que el 11, de todas maneras, va a ser un profesional que va a poder aplicar la competencia eh, en el mundo laboral. ¿Y qué ocurre con las carreras que dependen de la vida de las personas dependen de estas carreras como medicina humana, ¿no? Por eso es que en algunas universidades internamente su sistema de evaluación para aprobar es a partir de 13, ¿no? Algunas universidades, y ahí como que le sacan un poco, son excepción a la ley universitaria. Bien, entonces, para poder identificar cuál es la competencia a la que está alineada mi asignatura, ¿no? O las competencias que están alineadas a mi asignatura, eso es lo primero que yo tengo que identificar en mi sílabo para a partir de ello eh, poder decidir cuál es el producto que va a realizar el alumno, va a elaborar el alumno y qué es lo que tiene que hacer para evidenciar que aprendió, ¿no?
qué es lo que tiene que hacer para evidenciar que aprendió. Entonces, trabajamos en base a productos, a productos. En- ahí, ok, ok. Ujú. Ya. Entonces, entonces, esta, esta competencia, la redacción de esta competencia debe tener cuatro elementos, ¿no? La acción, o sea, ¿qué tiene que hacer el estudiante para evidenciar que aprendió en la asignatura? ¿Qué tiene que hacer? Utiliza, elabora, redacta, aplica, diseña. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Eso va a depender de la competencia a la que está alineada mi asignatura, ¿no? Clasifica, identifica, ya son verbos menores. Eso tiene que ver. Entonces, ¿qué significa? Que esta redacción de la competencia también tiene la misma estructura y el mismo estilo si es que yo voy a redactar capacidades. Las capacidades corresponden a las unidades temáticas de mi asignatura, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la acción? La acción, ¿no? Diseña, utiliza, diseña, diseña. ¿Qué va a diseñar el objeto? ¿Qué va a diseñar? Diseña empaques, ¿no? Diseña empaques. ¿Con qué condición de calidad? De acuerdo, diseña empaques de acuerdo a los principios de creatividad y normativas publicitarias del mercado nacional. Esa es la condición de calidad, ¿no? Con creatividad, ¿no? ¿Y para qué? Para poder presentar las piezas publicitarias de su campaña. Entonces, de acuerdo a mi competencia, ya yo puedo decir, bueno, si el alumno tiene que diseñar estos empaques, ¿qué va a hacer en la unidad 1? En la unidad 1 de repente va a ser la investigación de mercado, el benchmarking. Entonces, la unidad 1 investiga el mercado y la competencia, ¿no? En la unidad 2 va a presentar presenta los bocetos, ¿no? Diseña los bocetos. Y ya en la unidad 3 de repente, ya presenta el arte final de estos empaques. Entonces, de acuerdo al nivel de evidencia que el alumno tiene que presentar, yo voy a redactar las capacidades, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la sumatoria de capacidades me da la competencia, ¿no? Entonces, si yo tengo la capacidad 1, corresponde a la unidad temática 1, dependiendo de cuántas unidades tenga mi asignatura. Si eso yo le voy a sumar la capacidad 2, que corresponde a la unidad 2, ¿no? Supongamos que mi asignatura tiene 2 unidades, entonces tendrán 2 capacidades. La sumatoria de estas 2 capacidades, ¿qué me va a dar? La competencia, ¿no? La competencia, ¿sí? Y la sumatoria de desempeños me va a dar la capacidad. O sea, los desempeños van a ser por sesiones, tal como se muestra en la siguiente diapositiva.
Entonces, yo como docente no voy a redactar capacidades, perdón, no voy a redactar competencias, porque estas ya están prefijadas por la institución, ¿no? Las competencias corresponden al perfil del egresado, están alineadas al perfil del egresado. Lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las competencias o la competencia a la que se alinea nuestra asignatura, ¿no? Y de acuerdo a eso, la sumatoria de capacidades, cada unidad tiene su capacidad, la sumatoria van a ser las competencias o la competencia, y en las sesiones vamos a hablar de indicadores de las capacidades, ¿no? Estos indicadores de logro vamos a llamar desempeño, desempeño. Entonces, ¿yo puedo utilizar rúbricas para evaluar desempeños? Sí, pero la rúbrica más la vamos a utilizar para evaluar capacidades y competencias. Competencia al final de la asignatura, capacidades al final de la unidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario? A ver, acá tenemos una pregunta de Luis. Nos dice, ¿los sistemas de calificación decimal, vigesimal, centesimal u otro, en qué medida difieren de las competencias laborales? Ujú. ¿Qué opina acerca de la crítica actual de la evaluación por competencias que ha relegado los contenidos como una práctica educativa tradicional? Ah, ya. Miren, depende de la carrera. Como les decía, no es lo mismo filosofía que medicina humana, ¿no? Yo no puedo fallar en una cirugía o en la especialidad de anestesiología, porque se muere el paciente. Entonces, allí eh, quizás conviene utilizar un instrumento de evaluación que sea una lista de cotejo. ¿Lo logró o no lo? O sea, ¿sabe o no sabe poner anestesia? Es un sí o un no, ¿no? Entonces, allí hay que tener cuidado cuál es el nivel de la competencia y qué es lo que yo voy a evaluar, o sea, cuál es el producto que yo voy a evaluar que refleje realmente que aprendió, ¿no? Claro, como se han hecho estudios de demanda laboral, supuestamente se le ha preguntado a los empleadores qué tipo de profesional necesitan, ¿no? Y de acuerdo a ello, es que en las universidades e institutos se está evaluando del 0 al 20, ¿no? Siendo 11 aprobado. Pero aprobado en la evaluación por letras, allí sería desaprobado, no un 11, sería desaprobado, porque de 0 a 13 o 14 es C. Entonces, hasta allí eh, va a depender del contexto de la asignatura, de la carrera, del, eh, en qué situación sociopolítica, geográfica. eh, por ejemplo, en una pandemia es un contexto distinto, ¿no? Las competencias que se requieren de un profesional de la salud en una pandemia como la que tuvimos por el SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces allí no estábamos preparados. Sin embargo, los profesionales de la salud tuvieron que utilizar mm, la actualización, leyendo artículos científicos sobre la efectividad o no de la ivermectina y del uso de antibióticos o corticoides, ¿no? Entonces, allí la verdad es que muchos médicos se equivocaron, ¿no? Porque eh, indicaron al inicio de esta enfermedad de COVID-19, indicaron corticoides y eso agravó eh, la parte inicial, la fase inicial de muchos pacientes que terminaron eh, este, falleciendo, ¿no?
Entonces, eso va a depender de la carrera, de la asignatura y del contexto. Em, Dice, ¿qué opinas acerca de la crítica actual a la evaluación por competencias que ha relegado los contenidos? Claro, es que si nosotros lo tomamos al pie de la letra y nos dedicamos a diseñar nuestras evaluaciones en base solamente a las competencias, em, a la parte de la práctica, de las habilidades, de lo procedimental, y no le damos nada de teoría, ahí hay un error también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se le da al estudiante para que lea, no hay separatas, no hay material, no se hace un repaso de la teoría que es importante. Y eso va a depender también, como les comentaba, de la asignatura. O sea, hay algunas en las que yo voy a poder utilizar el método inductivo. Primero el alumno hace la práctica y luego la teoría, ¿no? Por ejemplo, el estudiante va y recoge tipos de hojas en el parque. Luego regresa al aula y allí se puede hablar de armar un herbario, ¿no? Se puede hablar de los tipos de plantas, de hojas, pero eso yo no voy a hacer con un alumno de veterinaria, ¿no? Que primero va a experimentar la cirugía a un animal y luego se va a complicar la situación para luego darle la teoría. No, no, no. Entonces, claro, no hay que desdeñar las pruebas teóricas, pruebas orales, pruebas escritas, no hay que eliminarlas. Son parte de también de la comprobación de que el alumno ha leído, ¿no? Ha aprendido la parte teórica. Espero haber respondido. Gracias por el comentario y la pregunta, Luis. Así es, Elizabeth. Dependiendo de la institución, ya tienen sus 3 o 4 capacidades, pueden ser 2, 3, 4, hasta 5, ¿no? Sí. En una unidad se trabaja una capacidad, ¿no? Que es la que engloba una serie de desempeños que son por sesiones. Y la capacidad que tiene que tener el verbo mayor. O sea, si yo voy a decir, planifica y diseña. Pues pongo diseña porque se supone que de manera tácita, para poder diseñar, ha planificado, ¿no? O ha presentado bocetos. Hay aritmética en las competencias, capacidades, estándares y desempeños. Me indicaron que las competencias no se promedian. No, sí, 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 sí. Sí, o sea, las competencias se deben evidenciar en un producto final y este tiene que tener mayor peso, ¿no? Mayor peso. Entonces, como les comentaba, si el alumno eh, tiene que demostrar que redacta textos académicos con los principios de la redacción científica, con cohesión, coherencia y adecuación, esa es la competencia de un curso de lenguaje o comunicación. Entonces, redacta textos académicos con redacción científica, con cohesión, coherencia y adecuación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno para demostrar esa competencia? Bueno, al final de la asignatura, después de haber aprendido en la unidad 1 ortografía, en la unidad 2 redacción propiamente dicha, la evidencia para demostrar la competencia sería que redacte pues un ensayo, ¿no? Y allí va a poder aplicar todo lo que ha aprendido. Ortografía puntual, literal, acentual, eh, evitar vicios de redacción, barbarismos, monotonías, aplicar los referentes, los conectores lógicos, los signos de puntuación, ¿no? Y con con estos desempeños que ha estudiado sesión por sesión, el alumno ya va a estar en la capacidad de poder redactar un ensayo con estas características, ¿no? El ensayo lo va a redactar con ortografía y redacción, porque son las dos unidades.
Entonces, no es que no se promedien, sí se pueden promediar porque yo puedo tener un producto final que vale el 60% y se puede promediar con la asistencia, se puede promediar con alguna prueba escrita, ¿no? Sí, Rafael, adelante. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Muchas gracias primero por la invitación al interesante de ayer. Quisiera hacer una acotación con respecto a lo que estaba comentando. Yo soy docente de inglés y en mis calificaciones, porque también soy freelancer, am, cuando hago mi rúbrica, como dices muy bien, no solo trato de medir el trabajo, ¿no? También evalúo cómo el alumno moviliza sus conocimientos, habilidades y actitudes para resolver el tema a tratar o el indicado. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando. Solamente quería acotar eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por su comentario, Rafael. Sí, exactamente, ¿no? Sí. O sea, allí la destreza de nosotros los docentes para poder elaborar eh, evaluaciones que evidencien que los alumnos aprendieron. Karen dice, buenos días, dijo, si tenemos dos unidades tendríamos dos competencias. No, dos capacidades. Recuerden que la sumatoria de capacidades da las competencias, ¿no? Entonces, les acabo de dar el ejemplo de un curso de comunicación o lenguaje, ¿no? Que es redacta textos académicos. Entonces, para poder redactar textos académicos con cohesión, coherencia y adecuación, pues tiene que primero haber aprendido ortografía en la unidad uno y en la unidad 2 ya aspectos de redacción propiamente dichos. O sea, el uso de referentes, evitar vicios de redacción, evitar monotonías, utilizar conectores lógicos, ¿no? Etcétera. Luego nos dicen una consulta sobre las sesiones que nos recomienda cómo organizarnos. Ah, claro, supongamos que mi asignatura tiene dos unidades. Entonces, ¿cuántas capacidades va a tener? Dos, ¿no? Entonces, son 16 sesiones. De repente en la unidad uno tiene 6 sesiones y en la unidad 2 10 o 7, 9, ¿no? De tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es el sílabo que nos entregan, nosotros lo podemos adaptar. Lo único que no podemos cambiar es la sumilla, los datos generales, ¿no? La sumilla, porque la sumilla ya está predeterminada y ha sido incluso entregada a las acreditadoras o a SUNEDU, ¿no? Entonces, esa sumilla no se puede cambiar. Y recuerden que la sumilla tiene los siguientes elementos, ¿no? En la sumilla allí se identifica si la asignatura es teórico-práctica, o es solo teórica, o es un taller, es más práctica, ¿no? Además, en la sumilla se identifica si esta asignatura pertenece a qué nivel, ¿no? A qué nivel es eh, una asignatura que pertenece a los cursos básicos de competencias genéricas, pertenece a las competencias específicas, o sea, las ya de la carrera. En la sumilla se ve los contenidos, de qué tratan las unidades, ¿no? Y el objetivo también, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la asignatura? Entonces, allí podemos nosotros variar nuestro sílabo de acuerdo a lo que nosotros vamos a planificar, ¿no? Profesora, Sí, adelante. sí, buenos días. Quería hacerle una consulta. Nosotros, bueno, yo soy del nivel secundario y trabajamos las áreas curriculares. Tenemos 10 áreas curriculares. Eh, Soy del área de educación para el trabajo. Nosotros tenemos una competencia con 4 capacidades y 8 desempeños, si no me recuerdo. Entonces, estaba escuchando algo, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos una unidad de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que en esa unidad, por ejemplo, si trabajo yo en un primer bimestre dos unidades, o sea,
yo tengo que movilizar en ese primer bimestre todas mis capacidades, ¿no? Para el logro de esta competencia. Entonces, ese es en el caso de PT, pero veo que algunos colegas están preguntando, por ejemplo, soy coordinadora también de área de comunicación. Cuando elaboran las docentes sus unidades, eh, como le digo, por bimestre, 2 unidades, ellas pueden trabajar, por ejemplo, en una primera unidad, quizás 2 capacidades, no, 2 competencias. Y en la siguiente unidad 2 pueden trabajar las otras 2 competencias. La cosa es que al término del primer bimestre se tiene que haber movilizado, ¿no? Todas las competencias para que cada estudiante se pueda tener, bueno, los resultados, ¿no? Si lograron las 4 competencias en este bimestre. Es así porque cuando o se puede de repente trabajar por competencia que al final del cuarto bimestre, porque es ahí donde ya se mide el logro de los resultados del progreso de aprendizaje de los estudiantes, entonces ahí se tiene que culminar con el desarrollo de estas 4 competencias. Eso es lo que quisiera saber, si en el progreso, o sea, durante el proceso se puede trabajar por competencia, pero al final se tiene que movilizar las 4, ¿no? Me gustaría que me aclares. Muchas gracias. Sí, interesante su pregunta. Eso va a depender, si estamos hablando de educación básica regular o de institutos o de universidad, ¿no? En el caso de educación básica regular, los colegios, sí, cada bimestre tiene su competencia. Cada bimestre tiene su competencia, ¿no? Entonces, allí, en cada bimestre, esas competencias se van a dividir en capacidades. Lamentablemente algunos colegios, como lo han tomado mal, o sea, lo han comprendido mal, solamente le toman en cuenta la nota del cuarto bimestre al alumno, porque dicen que recién en el cuarto bimestre el alumno demuestra la competencia de toda la asignatura y eso no es verdad, porque eh, el alumno, si es un curso de historia, ¿no? En el primer bimestre va a aprender la historia preinca, ¿no? Las culturas preincas. Y luego ya en otro bimestre aprende la, la, la conquista y en otro de repente la guerra con Chile. Entonces, son temas separados, ¿no? Son temas separados. Es distinto a la universidad. En la universidad, sí, al final de la asignatura el alumno tiene que eh, demostrar la competencia mayor, ¿no? Que es a la que está alineado. El estudiante tiene que diseñar un centro comercial en arquitectura. Entonces, toda la asignatura ha estado abocada a la parte teórica, a la presentación, al estudio del suelo, del terreno, al estudio del terreno donde van a aplicar este diseño. Y el estudio del terreno, incluso ellos estudian los vientos, cómo van los vientos, el clima, la, 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 cómo es, cómo vive la gente alrededor, cuál cuáles son las condiciones económicas, para luego presentar sus planos. Y esto, después de los planos, ellos tienen que elaborar sus maquetas, ¿no? Sus maquetas en base a estos planos. Entonces, allí sí podría decir yo que la nota que le voy a colocar de esta maqueta, de acuerdo a los criterios de evaluación observables, es la nota al curso, ¿no? Que es distinto a un curso en el colegio, ¿no? Espero haber resuelto su pregunta. O sea, depende del contexto, depende del contexto. En el caso de la asignatura, una cosa es la competencia de... Ahora, la competencia también puede ser
casi la misma, ¿no? En todos los bimestres, porque un curso de historia, de ciencias sociales, es que el alumno analiza, ¿no? Analiza nuestra historia para su interpretación o interpreta nuestra historia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Es el contexto distinto en cada situación. Ahora, si ustedes en el chat me ponen qué asignatura dictan, entonces allí podríamos ayudarlos un poquito en las respuestas sobre lo específico, ¿no? Espero haber respondido a su pregunta. Entonces, Cindy nos dice, las asignaturas se deben adecuar a las capacidades para que al final pueda salir una competencia. Así es, una o varias, pueden ser varias competencias, eso no es problema, porque hay competencias genéricas, como por ejemplo se comunica el estudiante, ¿no? Se comunica de manera oral, y otra puede ser, se redacta textos, se comunica de manera oral y escrita. Entonces, significa que en la asignatura de lenguaje tengo que incluir la actividad de la oratoria. O de repente es un curso aparte. De repente la oratoria es para la carrera de artes escénicas, la oratoria es importante. Entonces de repente es una asignatura aparte o está dentro de un curso. Por eso va a depender, va a depender. Por favor, ¿podría explicar sobre la capacidad de cada unidad a la que se refiere, entendiendo que cuando trabajamos las competencias según nuestra área, algunas tienen de 1 a 5 capacidades, porque dice se trabaja una capacidad por unidad? Ah, eso es en el caso de la universidad o los institutos. En el caso de los centros educativos, escolar, allí sí se trabaja por bimestres, ¿no? Entonces, en el bimestre hay competencias y también hay capacidades y desempeño. Eh, entonces, allí las capacidades pueden estar, si es un bimestre, son 2 meses, de repente ahí pueden haber 2 capacidades, una por mes, o de repente 4 capacidades. Eso va a depender, repito, de la institución, de la asignatura, ¿no? Lo que sí es cierto es que la competencia no se puede de frente decirle al alumno, mira, para que cumplas la competencia de elaborar una tesis, ya preséntala, ¿no? O sea, no, pues primero tiene que haber las capacidades, o sea, el estudiante tiene que presentar un anteproyecto, luego el proyecto, luego la ejecución. Y para eso me doy cuenta que una asignatura es muy corta, entonces voy a tener investigación 1 o tesis 1 y tesis 2. O tengo tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis 4. Entonces, ¿cuánto es? Yo me tengo que adaptar a esos tiempos y a la factibilidad para que el alumno en un curso haga su proyecto de investigación y en el otro ejecute la tesis. Ahora, ¿qué ocurre? En los estudiantes, en el caso de los cursos de investigación, a veces no tienen los permisos institucionales o no hay factibilidad para recolectar los datos de una muestra. Entonces, el docente tiene que adaptar esa competencia porque no va a poder ejecutar en el curso, pero sí tiene que demostrar que sabe investigar. Entonces, de repente con datos ficticios, hace una simulación de lo que es la discusión, los resultados de la discusión, conclusiones, recomendaciones, porque el alumno tiene que demostrar que sí aprendió, ¿no? Aunque todavía no tenga los datos reales. ¿Cómo darnos cuenta que el trabajo final lo hizo la inteligencia artificial? Wow. Bueno, justamente por eso, la próxima semana vamos a hablar de la retroalimentación efectiva en el proceso, ¿no? O sea, si yo le pido al alumno que entregue un trabajo que evidencie el cumplimiento de la competencia de un momento a otro, Bueno, buenos días. hacer el seguimiento, tengo que hacer el seguimiento en el proceso, ¿no? Entonces, sí puedo decirle al alumno que use la inteligencia artificial como apoyo. Justamente hoy vamos a usar la inteligencia artificial como apoyo para los docentes, pero no debe ser
lo final. Bueno, les comentaba que el software antiplagio, no, no es antiplagio, ¿no? Es software Turnitin que identifica textos similares a Internet, porque el que concluye si hay plagio no es el docente, ¿no? O el asesor. También ahora hay Turnitin para detectar textos de la inteligencia artificial y también hay inteligencia artificial que parafrasea. O sea, es una locura esto porque estamos eh, ahorita con esta moda de la inteligencia artificial. Nosotros como docentes sabemos cuando un estudiante no es el que ha redactado el ensayo o la monografía. O sea, primero porque nosotros justamente allí es donde nosotros que tenemos que diseñar nuestras rúbricas de tal manera que el estudiante sea capaz de sustentar, que el estudiante haya presentado previos, ¿no? Previos a este producto final. O sea, son pasos a seguir, son pasos. No es que de un día a otro, ¿no? Lo presenta. Y nosotros, mientras más usemos la inteligencia artificial, vamos a conocer cómo se redacta, ¿no? Lo importante, en este caso, el alumno use o no la inteligencia artificial, es que el estudiante tiene que demostrar que aprendió. Entonces, quizás ese proyecto de investigación lo tiene que sustentar o tiene que haber entregado parafraseos. Si fuera un curso presencial, yo hasta ahora les mando a hacer fichas escritas. Si fuera un curso virtual, pues esos parafraseos lo tienen que tomar foto y me lo envían al aula virtual, ¿no? Sí, no es tan fácil identificar eso. Sí, Elizabeth Aguirre quiere comentar o se le está abriendo el micrófono. Un ratito que voy a prender el ventilador, un momentito. Ayer no, bueno, la noticia que hicieron acá en el capítulo primero, que habían mandado ya también con y después por acá, y no sé qué, y luego, no, ayer ese, ayer, y pasaron y pasaron, pero mañana está pasando la policía. Sí, Elizabeth Aguirre puede apagar su micrófono. Ah, no, acá podemos silenciar, ya. Sean Merley dice, no creo que es más para superior porque no coincide con secundaria. Sí, pues es que estamos conectados, somos 190, son de diferentes instituciones, ¿no? Escolares, institutos y también universidades. Depende, dice, ¿no? Depende de cada programa de estudios si estamos en técnica productiva. Claro. En caso de los SETPROS es diferente, así es. Cada institución tiene su sistema de evaluación, tiene su contexto. Maribel dice, en la educación técnica productiva se trabaja la competencia y de unas competencias sale dos capacidades y cada capacidad salen los indicadores a trabajar. Así es, ¿no? Los desempeños, así es, exacto. Dice, claro, Elizabeth dice, cada bimestre no tiene su competencia porque al final del bimestre entregamos las notas de las 4 competencias que tiene el área. Claro, eso depende del colegio, ¿no? Mi hija está en un colegio en que cada bimestre ellos trabajan con competencias. Por eso les decía, o sea, depende de la institución cómo lo enfoca, ¿no? Claro, al final de cada bimestre debemos haber trabajado todas las competencias del área. Depende claro, eso depende del contexto. Si trabajamos una competencia de área, ejemplo de comunicación por bimestre, no tendríamos valoración para las demás competencias que solicita el formato del informe del CIAFI. Mm, mm. Bueno, como les comentaba, ¿no? Nosotros nos adaptamos de acuerdo al formato de las instituciones. Eh, la competencia debería ser al final de la asignatura. Pero ¿qué ocurre? En los colegios la asignatura tiene una duración de ¿cuántos? 4 bimestres, ¿no? En cambio, en las universidades, en los institutos son 16 semanas aproximadamente. Según el Minedu, las competencias se deben cumplir en cada bimestre. Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, hay que
verificar eso, porque la mayoría de trabajos de investigación, de tesis que he asesorado, presentan por cada bimestre las competencias. En clases de inglés sería dependiendo del nivel del alumno, claro. Incluso en matemática porque copian símbolos que no se han usado y tampoco pueden describir para qué sirven, solo copian. Sí, pues. Evaluación del proceso interactivo, las competencias no se cumplen en bimestre sino al concluir el ciclo. Claro, por eso es que les decía que los colegios no lo están tomando a veces de una manera adecuada, ¿no? Porque solo si el alumno pasó el curso, solo se ve en el último bimestre. Sin embargo, cuando reviso los registros y las notas, veo que por cada bimestre también ellos consideran competencias. Quizás le llaman competencias y en realidad son capacidades. Cuando recién hace unos años se capacitaba sobre esto, se cometía el error de decir incluso que las sesiones tenían competencias y no es así, ¿no? Es al culminar un proceso. Muy bien, entonces, ¿qué productos nosotros vamos a pedirle al estudiante, ¿no? Después de este proceso formativo, como evidencia, ¿no? Entonces, los productos son el resultado de esa evidencia física, ya sea de la sumatoria de desempeños y capacidades, ¿no? Em, Ejemplos de productos, ¿no? Que ya les había mostrado, si no me equivoco, la clase anterior, la sesión anterior. Eso va a depender. Por ejemplo, productos finales escritos, ¿no? Yo le puedo pedir al alumno un póster, un reporte de investigación, un tríptico, le puedo pedir un resumen, una biografía. Estos productos suelen ser son al final de las unidades o del curso, ¿no? Un panfleto, una encuesta, una monografía, un informe, una carta, un cuestionario, un esquema, una crítica literaria, un poema, un ensayo, un diario de aprendizaje. ¿No? Ejemplos de productos finales también pueden ser una recreación dramática, una obra de teatro, una ponencia. Claro, si el alumno está aprendiendo a organizar eventos académicos, pues tiene que al final presentar uno, ¿no? Hacerlo en realidad. Exposición de productos, una feria, una canción, un informe oral, un baile, una pieza musical, un noticiero, un periódico mural, un reportaje, un panel de expertos. Ejemplos de productos finales tecnológicos, no necesariamente tecnológicos. Yo le puedo pedir al alumno que presente un blog donde están los contenidos de lo que ha aprendido, murales, cómics, puede ser una infografía, un video, un audiolibro, un sitio web, ¿no? Un Prezi, diapositivas, un libro digital, un podcast, un álbum de fotos, un dibujo, un collage, un cuadro comparativo, un mapa mental, una maqueta, un portafolio de evidencias, una escultura, un guión para una película, una narración, una línea de tiempo, etc. Estos no son todos los productos, eso va a depender de la naturaleza de sus asignaturas y los contenidos. Claro, es importante identificar, dice acá un participante, en qué nivel se encuentra la competencia de acuerdo al logro de sus capacidades. Algunas oportunidades se podría observar que el estudiante no logró desarrollar de forma efectiva el desempeño propuesto. Por ello es importante la evaluación permanente. Así es, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de la retroalimentación efectiva, la evaluación permanente y no esperar al final del bimestre. Justamente por eso es que la evaluación formativa nos permite evitar fracaso. Eso depende mucho de cada docente también. Así es, María Angélica, así es. Entonces, yo tengo que decidir cuál va a ser el producto final. El producto final de la unidad, el producto final del bimestre, el producto final de la asignatura.
Carol dice, para ello es buena la evaluación diagnóstica de inicio y final. Así es, ¿no? La evaluación es un proceso, así es. Tenemos acá algunos ejemplos de productos. Yo le puedo pedir a mi estudiante que elabore un portafolio, como, ¿no? Y el portafolio va a poder permitir al docente conocer eh, lo que, o sea, tener la evidencia del desempeño mostrado en una tarea auténtica, ¿no? A través de resultados con la intervención del docente. Entonces, este portafolio puede ser un archivador, puede ser un folder, puede ser un archivo digital, dentro del cual van a encontrarse los ejercicios, la tesis matemática, los ejercicios corregidos del estudiante, ¿no? Ahí puede archivar sus prácticas y luego en una hojita aparte volver a hacer los ejercicios en los que no logró, ¿no? Resolver. Bien, entonces, el portafolio puedo tener yo, si mi curso es sobre didáctica, entonces yo puedo presentar allí em, el sílabo que he elaborado, ¿no? Puedo presentar allí mi rúbrica, ¿no? Mis instrumentos de evaluación, puedo presentar allí el plan de sesión de clase, de algunas clases, o de una sesión, mi plan de sesión, ¿no? Y eso va a permitir al docente poder revisar el proceso que ha seguido el estudiante y cómo ha ido mejorando. ¿Mm? ¿No? Entonces, el portafolio me va a permitir eh, que el docente pueda pueda observar las evidencias del avance de los estudiantes y de todo lo que ha hecho durante el proceso. Otro producto que se utiliza, que se pide a los alumnos en los cursos de investigación, proyecto de investigación 1, 2, es, por ejemplo, ah, un proyecto de investigación, ¿no? O que el alumno elabore una guía para elaborar un proyecto también puede ser, ¿no? Que tenga estas partes, ¿no? El planteamiento del problema, el marco teórico, metodología, recursos y cronograma, fuentes de información, anexos. El estudiante puede presentar su proyecto y el proyecto de investigación es el producto. La tesis sería el producto. También puede ser un producto, un ensayo, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que ahí aplicar. Ahora, el producto puede ser que se inicie desde el primer día de clases, ¿no? O puede ser las últimas semanas en las que necesito que el estudiante evidencie todo lo que aprendió, les comentaba, ¿no? Redacción y ortografía y redacción. Entonces, allí el estudiante va a poder presentar su ensayo con introducción, desarrollo y conclusión. Y allí va a tener que evidenciar que aplica la ortografía puntual, literal, acentual, que evita barbarismos, que evita monotonías, que utiliza referentes, sí, conectores lógicos, que este, saben, Génesis te daría de verdad hasta cansarme, te daría tu golpe. ¿no? Entonces, ¿qué productos podrían ser parte de estas asignaturas? O sea, producto para el final, ¿no? Por ejemplo, si la asignatura es atención al cliente, ¿qué se me ocurre a mí pedirle al alumno como producto final? Ese producto final tiene que tener el mayor peso, ¿no? Puede ser 50%, 40%, 60%. ¿Qué le pediría qué le pediría al alumno en un curso de atención al cliente? ¿Qué le pediría al estudiante en un curso de ciencias sociales? Por ejemplo, se está hablando de la historia del Perú o en matemáticas. Y para los que trabajan por unidades no hay un producto final. Sí, el producto puede ser
le puedo pedir, si son unidades, al final de cada unidad siempre tiene que haber un producto. Al final de cada unidad, ¿no? Entonces, si es comunicación o lenguaje, les decía que el producto final es un ensayo. El producto de la capacidad 1, que es ortografía, puede ser la redacción de un texto expositivo. Y ya al final de la unidad 2, que es la sumatoria de la 1 y la 2, puede ser el ensayo, ¿no? En el caso de una asignatura como atención al cliente, ¿cuál sería el producto final? Así es, así es. Así es, Luis, ¿no? Eso es lo óptimo, que al final de la asignatura se pueda lograr la competencia o las competencias. Claro, ¿en qué nivel se encuentra? O sea, ¿está en los primeros ciclos? ¿Está en qué nivel de primaria o secundaria? A veces hay estudiantes que manifiestan que en una asignatura menor, o sea, de menor nivel, les han exigido, ¿no? Un producto bastante elaborado y pasan a un siguiente nivel y más bien baja baja la exigencia. Sí, la actuación vendría a ser un producto, ¿no? Estoy leyendo sus comentarios. Ajá. Entonces, ¿qué producto el alumno tiene que demostrar que atiende bien al cliente? O sea, el alumno, ese es el verbo, atiende al cliente, ¿no? Al cliente, recuerdan los elementos, el verbo, atiende al cliente, ¿no? ¿En qué situación o cuál es el objeto? El cliente. Atiende al cliente. Ahora, ¿con qué condición de calidad? Atiende al cliente con eh, motivación y satisfaciendo sus necesidades. ¿Para qué? Para fidelizarlo. Entonces, ¿cuál sería el producto aquí? Si el alumno tiene que evidenciar que atiende bien al cliente. Muy bien, María Cubillas, ¿no? Podría ser un guión, un video, ¿no? Por ejemplo, para los estudiantes de medicina hay videos que ellos hacen de dramatizaciones de cómo debe ser una entrevista médica, ¿no? Eso puede ser un video, ¿ok? Eh, muy bien. En ciencias sociales, en la historia del Perú, ¿cuál podría ser mi producto final? Allí, primero tengo que identificar la competencia, ¿no? ¿No? Entonces, analiza el objeto, verbo analiza. ¿Cuál es el objeto? La historia del Perú. ¿Con qué condición de calidad? Analiza la historia del Perú con eh, criticidad. Y esa condición de calidad es la que me va a dar el indicador para poder elaborar mi instrumento de evaluación, rúbrica, ¿no? O cualquier otro instrumento. Entonces, analiza la historia del Perú con criticidad. Finalidad, ¿para qué? Para interpretar los hechos históricos y presentar propuestas, ¿no? Si es que va a presentar propuestas de solución ante problemáticas sociales, económicas, de medio ambiente, entonces significa que mi producto final tiene que ser la presentación de esas propuestas en base al análisis. Entonces, en la capacidad, uno, el alumno ya ha analizado la situación histórica y al final presenta, en base a este análisis e interpretación, puede presentar propuestas de mejora, propuestas de solución, ¿no? Ante la problemática social, económica, socioambiental, ideológica, etc. Pero si yo no quiero que presente propuestas, entonces mi competencia final sería que
presenta un ensayo crítico. Muy bien, Melissa, un sketch sobre situaciones diversas, una infografía también, así es. En inglés, ¿cuál sería el producto final? Depende, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo quiero evaluar? Reading, listening, writing, speaking. Ahí tengo cuatro competencias, ¿no? Y si las quiero reunir en un solo producto, entonces el alumno tendría que hacer un video hablando sobre un tema político o un tema libre en inglés, y ahí él está aplicando todo lo aprendido, ¿no? Porque este video pues, ha tenido primero que investigar, pues ha tenido que leer, que escuchar audios, puede ser un podcast también, un audio, ¿no? Así es, Raquel, puede ser una línea de tiempo, una obra teatral con hechos históricos, puede organizar un debate, ¿no? Así es, una maqueta, una infografía, organizadores visuales. Los organizadores visuales, Nancy, se utilizan más para evaluar desempeños y una capacidad muy básica, ¿no? El producto final, para demostrar la competencia, tiene que ser una acción que me lleve a un producto que demuestre todo lo que he aprendido, ¿no? Así es. Y en matemática le puedo pedir al final un portafolio, ¿no? Le puedo pedir un portafolio en el que coloque todos los ejercicios que ha realizado con la corrección de los que no ha podido ejecutar bien. Puedo pedirle un, un juego, un dominó, de acuerdo al nivel, ¿no? Un dominó en el que el alumno demuestre que aprendió sobre algunos cálculos matemáticos, ¿no? Me pareció muy creativo, una docente de religión en el colegio de mi hija les pidió que presenten un video, que hagan un videojuego, que hagan un videojuego, o sea, no que diseñen el videojuego, sino que utilicen un videojuego como Roblox para escenificar el hijo pródigo, una parábola del hijo pródigo, por ejemplo, escenificar en un videojuego de una manera muy moderna, ¿no? Adaptada a la moderna. Entonces, esta profesora ha sido creativa porque está utilizando lo que los alumnos les motiva, que son los videojuegos, y que ellos comprendan bien cuál es el contenido de esta parábola y con su reflexión, ¿no? Un juego de roles, muy bien, Karim, sí, un juego de roles. Entonces, es importante reflexionar, pensar y analizar cuáles son los productos que yo voy a elegir para evidenciar la competencia y las capacidades. No se puede hablar de productos por sesión, porque varias sesiones deben ser concatenadas y sumatorias para poder presentar mi producto, ¿no? Entonces, ese producto puede tener una condición de calidad si es un estudiante de periodismo, ¿no? Entonces, la nota informativa de los primeros ciclos tiene una redacción básica, ¿no? Una redacción aceptable. Sin embargo, si son de últimos ciclos, ya tiene que ser una redacción interpretativa de un mayor nivel. Muy bien, entonces la técnica que nosotros utilizamos, ¿no? Los instrumentos de evaluación son procedimientos que me permiten obtener información. Esas técnicas pueden ser observación, o sea, yo puedo observar una exposición, ¿m? Puedo analizar un documento si me presentan un proyecto, análisis de la información, o puedo utilizar preguntas, ¿no? Entrevistas. Los instrumentos entonces son las herramientas que me permiten recoger información, ¿no? Estas herramientas se diseñan y se estructuran con una finalidad clara. Estos instrumentos para la observación pueden ser rúbricas, listas de cotejo; para el análisis de la información, fichas de análisis; y en cuanto a las preguntas, las entrevistas pueden ser cuestionarios, exámenes, pruebas orales también, ¿no?
Entonces, ¿qué es un instrumento de evaluación? Es el medio a través del cual recolectamos información útil, ¿no? Referente al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y sirven para tomar decisiones de mejoramiento, de retroalimentación efectiva, de poder darle al estudiante sus oportunidades de mejora, alabar sus fortalezas y darle información útil para que el alumno pueda mejorar, ¿no? Teniendo en cuenta como referencia los indicadores. Ahora vamos a ver lo de la rúbrica. Los elementos de la rúbrica son criterios, nivel de jerarquía y valores o puntuaciones. Criterios. ¿Qué criterios o qué indicadores, o sea, qué cosa voy a evaluar de ese ensayo? ¿Cuáles son los criterios que voy a utilizar para evaluar ese ensayo? ¿Será su presencia personal? ¿Será que no use muletillas? ¿Será que utilice de 3 a 5 argumentos sólidos? Que incluya conectores lógicos, que haga una análisis e interpretación de los hechos expuestos, de la información. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar una maqueta en arquitectura? ¿No? ¿Cuáles son esos criterios? Eso solamente lo identifica y lo decide el especialista, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar el nivel de atención al cliente? El portafolio, ¿qué tiene que tener ese portafolio? ¿No? Acá hay una pregunta de Luis. ¿Cada técnica tiene sus instrumentos? ¿Cómo se validan los instrumentos? Sobre todo si son antiguos y se crearon para otra realidad. Buena pregunta, ¿no? Así es, cada técnica tiene sus instrumentos. O sea, si yo voy a observar una exposición, voy a observar un evento, ¿no? El alumno tiene que haber organizado una feria, una exposición de productos, un panel, un simposio, un congreso. Entonces, la técnica que yo voy a usar son 3 técnicas, ¿no? Observar, hacer un análisis de los documentos, si es que lo que van, el producto son documentos entregados, o puedo este, utilizar la técnica de la entrevista, ¿no? O sea, yo puedo hacer preguntas abiertas, preguntas puedo hacer una evaluación con una prueba escrita, con preguntas de opción múltiple, puedo hacer un examen oral, una entrevista en sí misma también puede ser, ¿no? Entonces, cada técnica tiene sus instrumentos. Para la observación, rúbrica. Para el análisis documental, una ficha de análisis documental. Para la entrevista, la misma prueba escrita ya es un instrumento, ¿no? Porque de ahí voy a empezar a sumar los aciertos y tener el puntaje. Eh, una, igual que un examen escrito, ¿no? Ahora, yo puedo utilizar una rúbrica también para el examen escrito, porque cuando es para marcar ya pues el sistema cuenta los puntajes, pero cuando es un examen escrito, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué debe contener la respuesta a cada pregunta, ¿no? Claro, ahí es cuando son pocos participantes, pero no pretendo yo hacer un examen escrito oral para siempre 100 participantes, no termino de revisar nunca. La validación de los instrumentos. Nosotros los instrumentos los podemos validar por expertos. Puedo acudir a algún especialista como yo, un docente de la especialidad, le puedo mostrar el instrumento y puedo pedirle su opinión. Pero la validación de los instrumentos que pueda utilizar un colega, un especialista, este tiene que tener el sílabo. Es como en tesis, ¿no? Si yo elaboro un cuestionario para identificar cuál es la percepción que tienen los estudiantes de las áreas verdes relacionado a la concentración para los estudios, o sea, si las áreas verdes que están en su campus universitario o instituto tienen relación
con la capacidad de concentración, con la estabilidad emocional de la estudiante. Entonces, esas preguntas las tengo que validar por expertos. Las tengo que validar, o sea, tengo que hacerlas, pero le tengo que dar la información en la matriz de consistencia al validador, o sea, le tengo que dar información de mi sílabo, le tengo que dar información de cuál es la pregunta de investigación, cuáles son los objetivos, cuáles son mis variables, ¿no? Para que pueda darle esa validación correspondiente. La validación también lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros podemos elaborar una rúbrica a la inteligencia artificial, le pido que elabore la rúbrica y puedo comparar los resultados de los criterios y cómo los niveles de jerarquía. Exactamente, ¿no? Entonces, no es que yo utilice una rúbrica para cada alumno, sino que la rúbrica me va a permitir ponerle puntajes a los estudiantes, ¿no? Si estoy observando una exposición, pues yo tengo mi rúbrica a la mano, la puedo tener impresa o en mi celular o en mi laptop, ¿no? La abro y voy colocando en una hojita, voy sumando los puntajes para la nota final del estudiante, ¿no? Y no ocurra lo que hace muchísimos años cuando los estudiantes preguntaban, ¿no? ¿Por qué no tengo 20? Y uno no sabía qué responderles. Pero ahora ya, como yo le digo a los estudiantes, yo no jalo, ¿no? Ellos sonríen, la rúbrica los jala. O sea, ellos tienen que lograr, y esta rúbrica se les tiene que dar, estos criterios de evaluación, se les tiene que dar con anticipación. Entonces, las rúbricas no hay que hacerlas tampoco kilométricas, porque si no, no nos pasamos la vida evaluando a cada estudiante. Hay rúbricas para evaluar trabajos grupales también, o sea, ¿no? También puede ser. Entonces, los elementos de la rúbrica son estos criterios indicadores, el nivel de jerarquía y qué valor le voy a poner a cada uno de estos niveles de jerarquía, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de una rúbrica que yo puedo utilizar 3 criterios de jerarquía, o sea, óptimo, regular, se puede mejorar. Pero también puedo utilizar la escala de Likert, ¿no? Excelente, o sea, puede ser 5 columnas. Excelente, muy bien, regular, deficiente, eh, excelente, muy bien, bueno, regular y deficiente. También puedo hacer. Entonces, aquí lo que estaría faltando aquí es, ¿no? Abrir una columna más y colocar aquí los criterios, que en este caso están tácitos, pero igual, ¿no? Entonces aquí yo pongo los criterios. ¿Cuál es el criterio de la primera fila? Los argumentos. Ese es el criterio. ¿Qué voy a evaluar acá? Los argumentos, ¿no? Los argumentos. ¿Por qué? Porque acá dice, el ensayo sostiene una idea o postura fundamental y al menos 8 argumentos que la demuestran. Ahí le voy a poner el 30% de la nota. ¿Cuánto es el 30% de 20? 6 puntos, ¿no? Si es regular, si al menos presenta 5 argumentos, le voy a poner 4 puntos. Y si contiene menos de 5 argumentos, le voy a poner 2 puntos. Pero yo puedo agregarle más nivel a esta rúbrica porque acá estoy hablando de la cantidad de argumentos, ¿no? Entonces, es la cantidad de argumentos, el número de argumentos. Pero yo puedo hacerlo más complejo y decir argumentos sólidos de fuentes confiables, ¿no? Luego, tengo otro criterio en la siguiente fila. Dice, los argumentos incluyen una definición, ¿no? Cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual y las acciones preventivas. Entonces, aquí, ¿qué criterio estoy evaluando? El contenido. El contenido, o sea, mientras arriba era la cantidad de argumentos, acá será el contenido de los argumentos, ¿no? Eso es lo que yo quiero evaluar. Es decir, si le voy a poner 10 puntos, le estoy dando más valor,
si es que el alumno presenta una definición, cómo se transmiten y las acciones preventivas. Pero si el alumno solo incluye la definición y las acciones preventivas o cómo se transmiten, entonces le voy a poner 6 puntos. O sea, si utiliza solo 2 de estos 3 aspectos. Y si utiliza solo una, le voy a poner 2 puntos, ¿no? 2 puntos. Tercer criterio. Dice, incorpora al menos 3 referencias válidas. Muy bien, entonces acá el criterio son las referencias. ¿Qué estoy evaluando de este ensayo? La cantidad de argumentos, el contenido de los argumentos y las referencias, el número de referencias, ¿no? O sea, el número de referencias y que éstas sean en formato APA. Entonces, de ahí le voy a poner el 20% de 20, que serían 4 puntos, ¿no? Si utiliza 2, respetando APA, le voy a poner 3 puntos. Y 1 punto si al menos utiliza una referencia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que para que el alumno tenga el nivel óptimo, llega a 20, ¿no? 6 más 10 más 4, 20. Regular, 4 más 6, 10, 13. Se puede mejorar 4, 5. 5. Pero de repente la sumatoria es diagonal, ¿no? O sea, 6 más 6, 12, más 1, 3. 13. Hay que tener mucho cuidado cómo voy a elaborar la rúbrica, o sea, cuáles son los criterios o indicadores, cuáles son las jerarquías y los valores, los puntajes que le voy a poner a cada una de estas jerarquías. Sí, aplicar rúbricas son tediosas, pero yo les doy una recomendación, ¿no? Podemos aplicar la rúbrica al grupo, o sea, el producto del grupo. Si el grupo presenta el ensayo, ya no tengo que evaluar a cada alumno, sino al grupo. ¿Ya? Elizabeth. O también dice, lo que hago es realizar la rúbrica y el listado de mis estudiantes en un cuadro de doble entrada. La indicadora en la parte de arriba y mis estudiantes al lado izquierdo de la tabla, de tal manera que cuando lo aplico solo marco con APA durante la sesión, disminuye un poco la tediosidad. Sí, pues. Bueno, yo lo que hago es utilizar una hojita, ¿no? Una hojita y un lapicero, o mi laptop y la lista de estudiantes en un Excel. Y ahí voy sumando. O sea, pongo los criterios en diferentes columnas y voy sumando, ¿no? O sea, voy colocando los puntajes y ya después sumo. El mismo Excel lo suma. O también lo puedo hacer en una hojita. Bien. Eh, sobre las referencias bibliográficas, ¿cuántos años de antigüedad tendría que tener el material? Bueno, lo que se pide es de 3 a 5 años. Sin embargo, hay editoriales, pues como el Quijote de la Mancha, no voy a pedir no voy a revivir a Cervantes de Saavedra para que lo republique, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también la naturaleza del curso, si es un curso de historia, no es lo mismo que tecnología, ¿no? La lista de cotejo también es un instrumento interesante. Ahora aquí es sí o no. O sea, es para cotejar si el alumno, ¿no? Es para cotejar sobre todo si el alumno tiene la conducta esperada, si tiene la destreza o habilidad, y lo que se utiliza aquí es la observación, ¿no? Entonces, como les comentaba, o sea, un anestesiólogo, un médico, es sí o no, porque si no, o sea, ¿cómo va a dejar una gasa en el cuerpo del paciente que acaba de operar, ¿no? O sabe medir la presión
o no sabe medir, es sí o no. Entonces, aquí más que todo es para la retroalimentación formativa, no necesitamos ponerle una nota todavía. La escala estimativa también, en la escala estimativa también se evalúan comportamientos, características, ¿no? Solo que aquí se utiliza la escala de Likert, o sea, no es un sí o un no, sino que son criterios o indicadores y es siempre la mayoría de veces, menos de la mitad o nunca. Esa es la diferencia. ¿No? Ahora les voy a enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial para poder elaborar estas rúbricas. Bien, nosotros podemos usar el chat GPT, que ya la mayoría lo conocemos. También podemos usar el rúbrica. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ingresar al rúbrica. Ya, ¿qué vamos a hacer en el rúbrica? Si ustedes tienen una laptop, también pueden ingresar allí. Van a crear su sesión, o sea, de preferencia, cuando ingresen y creen su usuario, háganlo con Google, ¿no? Si tienen correo de Gmail, mejor, porque ya van a poder ingresar con su correo de Gmail automáticamente. Se dice, ingrese a Educatelab usando Google. Muy bien. Ya yo tengo, aquí está mi fotito, ¿no? Ya yo tengo mi usuario, ya es así como cuando nosotros ingresamos a cualquier aplicativo, vamos a colocar, crear nuestro usuario, de preferencia con Google, vamos a ingresar a, eh, a esta parte de inicio, ¿sí? Muy bien, entonces ahí nosotros lo que vamos a pedirle la rúbrica es que nos haga la rúbrica. Para eso vamos a determinar si es educación básica y media o superior. En este caso le vamos a poner educación superior. Vamos a seleccionar el área del conocimiento. Ciencias sociales, vamos a ponerle. Periodismo. Tipo de rúbrica. Habíamos dicho que la rúbrica holística evalúa una sola acción. En este caso vamos a usar la rúbrica analítica, que es la más completa. Ahora, ¿cuántos niveles de desempeños pueden ser 3 niveles de desempeño, así como les mostré en el ejemplo, o pueden ser 4 o 5? Vamos a ponerle en esta ocasión 5. Escribe el tema específico de la rúbrica, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es, el alumno le he pedido que haga un video entrevistando a un personaje, ¿no? Entonces, en este caso es entrevista a un personaje en periodismo. Entrevista en video, no. Que cumpla con el siguiente objetivo. De repente, en este momento no le quiero dar los objetivos, ¿no? Y vamos a observar que luego tiene acá activar recomendaciones para este plan de clase. O sea, yo puedo utilizar la diversidad, la equidad o la inclusión. En este caso no lo vamos a hacer y vamos a crear nuestra rúbrica. Ahora, yo le puedo dar información, ¿no? Más información específica
ayudando a que la rúbrica tenga los criterios que yo más o menos he planificado, ¿no? Y en ese momento está creando la rúbrica. Mientras eso, a ver, allá Liliana les ha compartido el link de la asistencia. Y se está demorando un poquito porque no le he dado mayor información sobre los criterios, ¿no? Que se van a utilizar para... Ahora, en esta rúbrica, este aplicativo como es gratuito, de todas maneras, ya está listo, ¿no? No se puede editar aquí, pero sí lo puedo pegar en un Word y ahí lo edito, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Estos son los aspectos a evaluar, criterios o indicadores. Dice, ¿no? Preparación y diseño de la entrevista, ajá, planificación de las preguntas, me parece bien. Calidad de las preguntas, ¿no? Ética, verificación y manejo de la información. Habilidades de comunicación, claridad, fluidez, tono, lenguaje no verbal, contacto visual, técnica de producción de video, o sea, si está el video iluminado, hay buen sonido, edición, calidad visual, y presentación y entrega del producto final, es decir, estructura, formato, citación de fuentes, creatividad, cumplimiento de requisitos. Y aquí tenemos nuestros 5 niveles, que en este caso, ¿no? La rúbrica solita, ¿no? Excelente si el plan de entrevista es completo y coherente, sobresaliente si el plan es claro, objetivos definidos. Ahora, esta rúbrica es bastante tediosa, entonces yo puedo editarla o puedo pedirle que utilice solamente la preparación, la calidad de las preguntas y las habilidades de comunicación. Ah, y la calidad del video, ¿no? Preparación, preguntas, calidad, habilidades de comunicación y calidad del video. Y lo demás ya lo puedo, incluso le puedo pedir que haga solamente 3 jerarquías, ¿no? 3 niveles de jerarquía. Excelente, regular y deficiente. Entonces, acá lo puedo editar, perdón, acá sí se puede editar la rúbrica, lo puedo imprimir, o lo puedo descargar en PDF o lo puedo compartir. Entonces, aquí puedo editar. Ya se puede editar, antes no se podía. Ya. Entonces aquí puedo yo editar, ¿no? La rúbrica, luego la veo y la descargo en PDF. Ujú. La descargo en PDF o la puedo imprimir o compartir. ¿Sí? Entonces podemos utilizar esta rúbrica que nos ayuda muchísimo para optimizar nuestro tiempo como docentes. ¿No? Y también, bueno, aquí copiar el vínculo, se los voy a pasar por el chat para que ustedes puedan tener el vínculo. Porque cuando uno pone en el Google rúbrica así como está, tienen que buscar Edutecalab, por ese nombre, porque hay diferentes eh, sitios en los que dice rúbrica, pero no es este. Ya. En el chat les estoy pasando el link, aunque el link es mejor este. Ya.
Ah, ok. Ahora, yo puedo también en el chat GPT, ¿no? Entonces yo ingreso al chat GPT y le digo, ¿no? Hola, por favor, necesito una rúbrica para evaluar a mis estudiantes, para evaluar los videos que van a realizar mis estudiantes en lo que entrevistan a personajes para el curso de periodismo. Utiliza, y mientras más información le da el ChatGPT, más precisa va a ser, ¿no? Utiliza 5 criterios y 3 niveles de, de jerarquía. Por favor, hazlo hazlo editable, editable, ya, ¿no? Entonces, aquí está la rúbrica, curso, actividad, docente, estudiante, fecha. Y acá está utilizando, le he pedido en este caso, mientras que a rúbrica le pedí 3 niveles de jerarquía, acá 3, 5, acá 3, ¿no? Investigación y preparación, miren, los criterios, ¿no? Se parece a rubricar calidad de las preguntas periodísticas, manejo de la entrevista, conducción y comunicación, calidad técnica del video, ética y profesionalismo. Se parece muchísimo. Entonces, aquí, para que sea logro destacado, evidencia, investigación profunda del personaje, preguntas pertinentes, o sea, ¿qué es lo que necesito observar para ponerle 3 puntos? ¿No? ¿Qué es lo que necesita hacer el alumno? Y si el estudiante tiene esto con anticipación, va a poder va a tener éxito, ¿no? Entonces, en el logro nivel 2, preguntas pertinentes pero con limitada profundidad o contextualización y escasa o nula investigación, ¿no? Preguntas superficiales o improvisadas. Por ejemplo, en la calidad de video, excelente sería imagen y sonido claros, buena iluminación, encuadre adecuado y edición coherente, y así sucesivamente. Entonces, yo le puedo pedir que lo coloque en un Word para poder editar. La idea es que la inteligencia artificial no nos haga todo, ¿no? Sino que nosotros podamos editar. Sí, Eduteca Lab, eso es, Elizabeth. Sí, claro, nosotros con la inteligencia artificial podemos indicarle, puedo decir, imagínate que tú eres, ¿no? Sí, por eso hay unas técnicas para cuando son muchos alumnos, por ejemplo, la técnica del museo, que yo puedo hacer que los estudiantes en los papelógrafos coloquen las preguntas que van a hacer en este caso, a los personajes, y coloquen con este limpiatipo en las paredes. Y entonces, yo por ejemplo he hecho que los estudiantes coloquen sus entrevistas en papelógrafos con sus notas informativas en las paredes, y luego les entrego a los estudiantes caritas felices, stickers, y ellos tienen que colocar, aparte de su trabajo, que le va a colocar sticker a 2 más, ¿no? Entonces, lo que más les ha gustado, y a los que tienen más caritas felices se le da un premio, ¿no? Pero también se le dice que no necesariamente eso implica una nota del profesor, es solamente una actividad para poder verificar este, qué tan motivador, qué tan interesante es el producto que están presentando, ¿no? Muy bien.
Eh, si hay alguna pregunta, ya nosotros en la sesión 3 y 4 vamos a seguir profundizando en la rúbrica y resolver sus preguntas, sus dudas. Ustedes los invito a explorar ah, y ya luego podemos hacer los comentarios sobre las experiencias que han tenido con las rúbricas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ahí les han pasado el link de la asistencia? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien, Liliana. Adelante para la foto respectiva, para la despedida. Ha sido una sesión bastante dinámica y agradezco por sus comentarios y preguntas. Muy bien, profesora, muchas gracias. Invitar a los docentes a encender sus camaritas para tomarnos una foto de evidencia de la clase de hoy. No olviden ingresar al aula del Classroom, ahí van a poder encontrar los materiales. El video de la clase de hoy estará subiéndolo en la tardecita, lo estaré subiendo. Bien, a la cuenta de 3 nos tomamos una foto. A la cuenta 1, 2, 3, sonrían. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, profesora, en la siguiente sesión. Que tengan un bonito fin de semana todos. Hasta luego.